Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al resumen del mes. Como ya sabéis, final de mes, recogida un poquito de esas lecturas, de esas reseñas que puedo ir haciendo de todo lo que son las lecturas de las últimas semanas. Evidentemente, en este caso en concreto, de todo lo que son las lecturas del mes de febrero de 2019, creo que no me quedó ninguna por ahí pendiente de los últimos días de enero y he querido cortar justamente en el 28 de febrero, básicamente porque en realidad tampoco he leído demasiado lo que son, pues bueno, estos 2 o 3 días que van hasta la publicación del vídeo. Sí que es verdad que ahora, pues bueno, tampoco tengo demasiado tiempo, sí que voy avanzando en alguna lectura, algunas cositas que tengo pendientes. Estoy intentando no recoger demasiado de estos primeros meses de 2019, básicamente porque, bueno, venían bastantes novedades, no quiero acumular demasiado, aunque me da que poco a poco pues me iré haciendo con todas estas cosillas que me van faltando y no sé, en algún momento yo creo que me saturaré, me sobrepasará todo lo que tenga encima. Y el problema es que sé que va a llegar el momento y no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero bueno, mientras tanto vamos a recoger, como digo, esas últimas lecturas de las últimas semanas. No hay mucho, pero sí que es verdad que hay bastante variadito, sí que es verdad que también en los próximos meses posiblemente, pues bueno, vaya avanzando en estas sagas o en estas cosillas que he ido abriendo nuevas. Algunas ya están cerradas aquí en Europa, por lo tanto, pues bueno, digamos que es una cosita más monográfica y que supongo que será una constante, algo un poquito más repetitivo durante los próximos meses, que como digo, pues van a ser un poquito más caóticos dentro de lo que es mi vida. En Marvel últimamente hay bastantes cosas que me apetece leer, de hecho posiblemente en el momento en el que me vaya a poner más o menos al día, entre comillas, con todo lo que ha ido saliendo estos últimos meses, la pila aumente de tamaño de manera descomunal. Pero bueno, como digo, estos últimos meses no he cogido ninguna de las novedades más estrictas porque no quería acumular mucho más de la cuenta. Y bueno, en una de estas compras random que hago yo por Wallapop, una de estas grandes ofertas que me encuentro, conseguí encontrar la etapa completa de Riri Williams como Ironheart y pues no pude evitar hacerme con ella. Así que desde luego la primera lectura del mes y realmente la única que viene de contexto superheroico, en este caso mucho más en concreto del tema de Marvel, son las grapas del Invencible Iron Man, esa etapa muy cortita relativa a todo lo que es la inclusión del personaje de Riri Williams dentro de este universo de Iron Man. Ya sabéis que de normal no suelo reseñar grapas, salvo que sean pues miniseries que ya están cerradas, o en este caso pues bueno, es una etapa muy concreta que me la he leído prácticamente del tirón y tengo que admitir desde lo más sincero que me ha parecido una auténtica chulada. Puede que a lo mejor no sea un Iron Man tan clásico, puede que a lo mejor se salga un poquito de lo que es la línea más tradicional de los fans de toda la vida. La verdad es que yo tampoco he seguido en gran medida al personaje de Iron Man como tal. Tiene un puntito gamberro, también es verdad que creo que tiene como 15 años, 16, y por tanto pues bueno, respira mucho ese ambiente más fresquito que creo que últimamente está reinando en Marvel y que a mí personalmente me encanta. Creo que también porque es mucho más distinto, creo que sirve un poquito para desconectar de etapas o de líneas mucho más clásicas de las que han estado ahí toda la vida. Algo que por cierto, y os dejaré por aquí arriba los vídeos por si queréis echarle un vistazo, ya he mencionado en un par de ocasiones esa relación que está teniendo el mundo del cómic con el mundo del cine y con todo lo que son, bueno, voy a decir las nuevas sociedades, los nuevos públicos que están llegando a este tipo de publicaciones. Como digo, me parece un personaje súper inteligente, un personaje súper fresco, tiene un puntito, no voy a decir gamberro, pero bueno, sí mucho más desenfadado y evidentemente va en la línea un poquito de estos personajes que tenemos, como pueda ser Lorena Lafayette en Moon Girl, o como pueda ser, yo que sé, la imparable avispa, ¿no? Con el caso de Nadia Pym. El único problema, muy entre comillas, que le puedo ver a esta línea de personajes es que realmente están todos como demasiado centrados en el tema de la ciencia y yo, bueno, también por deferencia personal, echo de menos una línea un poquito más alternativa. No digo que tengan que ser historiadoras o historiadoras del arte, porque en realidad creo que tampoco aporta demasiado, o por lo menos no de manera central a lo que es el desarrollo de los personajes o la inclusión de estos personajes en el mundo superheroico, pero sí que por ejemplo el caso de Kamala Khan creo que me llega bastante más porque la siento mucho más cercana, ¿no? Creo que la siento como una persona más de a pie, una persona que no está necesariamente vinculada a todo lo que es el mundo de la ciencia, o incluso el caso de Janet Van Dyne, que está mucho más vinculada al mundo de la moda, al mundo de la comunicación, de la prensa. Me gusta porque creo que tienen un toquecito distinto a lo que suele ser, pues bueno, esta línea que nos están trayendo últimamente. Por lo demás, como digo, creo que el desarrollo personal que tiene la propia Riri Williams me parece estupendo. Creo que salvo el último número, que evidentemente es mucho más de vinculación con la continuación de las etapas de Iron Man, está muy bien desarrollado, está todo como muy bien unificado, muy bien hilado. Me gusta esa cierta profundidad, pero a la vez el rollete mucho más juvenil que le han dado, y creo que eso va a ayudar bastante, por lo menos como etapa introductoria, a lo que vamos a poder ver en un futuro con el personaje de Riri Williams. Metiéndonos en arena un poquito más independiente, el caso de Rumble, tengo los tomos del 1 al 4 si no recuerdo mal, como digo, otra de estas cosas que compré muy de golpe en una de estas compras de segunda mano que suelo hacer yo, y me encontré con Rumble como
como digo, tenía ganas de echarle el guante porque estéticamente me llamaba bastante la atención y había leído alguna crítica o alguna opinión que decía que, bueno, pues simplemente era una cosa como muy de acción, muy de persecuciones, de, bueno, pues una cosita también un poquito gore con todo el tema de peleas, y no sé a quién le leí esta opinión, pero desde luego yo os puedo asegurar que no mintió en absoluto. Es una cosa como muy descarada, muy gamberra, con mucha carga, voy a decir dramática, en el sentido de que realmente ya nos están adelantando todo lo que es un contexto, un pasado de los personajes, especialmente de dos de ellos, un mundo pseudo posapocalíptico, como de fantasía, con dioses, con espíritus, con monstruos. Digamos que entramos en una dinámica un poco grande en cuanto a todo lo que es lo que abarca la historia que nos están narrando, y es que lo que se nos está contando es como una especie de héroe, una especie de cabeza militar dentro de un contexto que pinta bastante a nórdico. Él muere, de repente su espíritu tiene pues una serie de parámetros que digamos que entre comillas hacen que a día de hoy esté vivo y que por tanto quiera recuperar su cuerpo físico. Entramos también en una especie de trama con el tema de las armas, con estos mitos que se forjan alrededor de algunas de las armas que parece que tienen alma propia, con una concepción de Arcudi-Harren en cuanto a todo lo que es el universo que me parece brutal. Estéticamente creo que se han encargado ellos también, y el color de Dave Stewart me parece una auténtica preciosidad. La visión estética que tienen de su propio universo me parece increíble. Tiene un toquecito como un poco caricaturesco, como podéis ver, con unos colores que van cambiando muy bien la gama en cuanto a cada uno de los diferentes personajes, de los diferentes paisajes o de los diferentes, digamos, momentos de la historia en los que nos están narrando todo lo que va sucediendo. Como digo, con un toquecito un poco caricaturesco que también se plasma en la trama, ya que en ocasiones, pues bueno, no es todo a lo mejor tan serio como pudiera parecer, no es tampoco un cómic denso en cuanto a la temática, aunque sí que a lo mejor la idea general que os puedo haber transmitido puede haber dado esa impresión, sino que realmente lo que hacen es convertir una trama más o menos cotidiana de uno de los personajes principales, que en realidad pues tampoco tiene ni chicha ni limonada, y le dan ese factor fantástico, ese factor un poquito sobrenatural, que es el que interviene en su vida. Me imagino que poco a poco irá viendo cómo todo ello lo va trastocando. Vemos cómo todo se va entremezclando con un tercer personaje que en realidad, pues bueno, de momento es el amigo tonto. Digo yo que en algún momento le darán algo un poquito más interesante, pero al final estamos hablando del primer tomo, es una cuestión muy introductoria de este primer arco, y al final del tomo pues vemos una serie de bocetos, de artes conceptuales, de cositas pues bueno, un poquito más random sobre todo lo que es la construcción de este mundo, que a mí ya sabéis que me vuelve loco y que desde luego lo único que ha hecho ha sido que me enamore todavía más de esta serie. Dentro del contexto norteamericano, el primer tomo de Abe Sapien, El Ahogado, una de estas historias que Mike Mignola introduce dentro de todo lo que es, pues bueno, ese Mignolaverso, ese universo de Hellboy, que la verdad es que tiene una construcción que me parece increíble. Sabéis que yo he ido leyendo todo lo que son spin-offs antes de meterme con Hellboy, y este posiblemente era el único que no había tocado todavía. Para quien me conozca y me haya oído hablar del tema, ya sabe perfectamente que en muchas ocasiones no me termina de casar muy bien el dibujo de todo lo que es la narrativa de Mike Mignola con el dibujante en cuestión, porque creo que no saben del todo captar bien la esencia que transmiten sus personajes, que transmiten sus historias, pero en este caso se hace cargo del dibujo Jason Shawn Alexander y del color Dave Stewart, al cual habíamos mencionado ya con todo lo que es el tema de Rumble, y creo que lo hacen de una manera estupenda. Creo que han conseguido darle un toque que sí que se asemeja un poquito a todo lo que hace Mike Mignola, pero por otro lado también han dado una personalidad propia a todo lo que es esta ambientación de la historia, que no sé si van a mantener en posteriores tomos con todo el tema de Abe Sapien. Creo que han conseguido darle, como digo, una identidad un poquito distinta a todo lo que nos rodea con el universo de Hellboy, y eso me encanta, me parece estupendo, porque creo que consiguen vincularlo muy bien sin que del todo sea algo que dependa demasiado de todo ello. De hecho, esta es una de las premisas principales de toda la historia, algo que vamos a ver desarrollado aquí y que la verdad es que me interesa bastante más que lo que es la propia aventura, porque realmente todo va girando en torno a la psique del propio Abe Sapien, de cómo él está vinculado a todo lo que es el tema de la IDP, como que parece que depende demasiado del personaje de Hellboy para poder llevar a cabo según qué labores. Digamos que es una sombra constante que tiene encima y de la cual no se puede librar fácilmente. Es un poquito el mismo rollo que en Rumble, con una cuestión de dioses, de espíritus, de poseídos, una cosa un poquito, pues bueno, ya sabéis los que hayáis leído algo de Hellboy, la línea en la que suelen ir este tipo de historias, súper ligerito de leer, muy en el estilo de Mike Mignola, con cierta densidad, algo que te hace pensar que siempre hay algo más allá de lo que estás leyendo, y sin más, la verdad es que en ese sentido me tiene bastante pendiente de ver qué es lo que sucede en siguientes números. De momento tengo ahí encima de la mesilla de
noche el segundo, así que no creo que tarde demasiado en cogerlo. Ya os iré contando y, en fin, lo dicho, me parece un muy buen número introductorio, aunque al contrario de lo que pueda pasar en otros casos como Sir Edward Grey Cazador de Brujas, por poner uno que a lo mejor funciona de manera más independiente, es cierto que creo que en este caso hay que tener un poquito más de conocimiento sobre alguna de las líneas principales. Siguiendo en contexto norteamericano, algo que me empecé el mes pasado pero que bueno, lo tuve que ir dejando para ir leyendo otras cosillas, todo lo que es Sabrina de Teenage Witch, ese primer volumen que nos trajeron de Archie Comics con todo lo que son las aventuras del personaje de Sabrina en esa primera década de vida entre el año 1962 y 1972. Me encanta, la verdad es que me ha hecho reír mucho porque creo que tiene un toque muy ingenuo, no deja de ser un cómic de los años 60, ya a principios de los 70, por lo cual, pues bueno, el rollete es muy de tira cómica, muy de historia autoconclusiva, historias que en realidad rara vez sobrepasan las 8 o 10 páginas, historietas que en ocasiones es una única página, a veces incluso, no voy a decir que sean one lines, pero bueno, más o menos una pequeña portada con un chiste, en otras ocasiones incluso introduciendo cuestiones ya casi de revista adolescente con, bueno, pues trucos de magia un poquito para sorprender a los amigos, consejos incluso de yoga, cosa que me pareció una cosa como muy random, muy absurda. 500 páginas en blanco y negro de, como digo, pues bueno, estas aventuras un poquito más naif de todo lo que es esta primera etapa de Sabrina. Me gusta porque creo que empiezan a verse algunas cuestiones que ya vamos a ver repetidas durante toda la historia, o por lo menos ese imaginario más colectivo de Sabrina. Algunas de ellas incluso han llegado hasta la serie mucho más contemporánea, como es el caso del primo Ambrose. Vemos también cómo al principio Sabrina va ligoteando mucho con distintos tíos, pero cómo a partir ya de finales de los años 60, de los años 70, introducen el personaje de Harvey como algo mucho más recurrente, todo con un rollo como muy yeye, muy, pues bueno, sesentero, no deja de ser esa idea de la fiesta del guateque, de la fiesta adolescente, pero en ocasiones estoy un poco confundido porque creo que comenzaron con una idea de Sabrina dando a conocer que tiene poderes, algo que más o menos es del conocimiento popular, pero que poco a poco, según se va desarrollando la historia, no deja de ser algo que se va ocultando, que va permaneciendo como, bueno, pues en una especie de faceta más oscura del personaje. Evidentemente tenemos ya personajes como la tía Hilda, tenemos a Salem, el cual no se parece para nada a lo que nos ha llegado a día de hoy, como digo, el primo Ambrose, una cantidad de primos extraordinaria que cada uno es de su padre y de su madre, y al final yo creo que realmente es uno de esos cómics que merece la pena tener simplemente por desconectar, por desfogarte un poquito. Desde luego, este tomo de Sabrina me parece una auténtica delicia. Metiéndonos en tema europeo, que sí que tengo 3 obritas para reseñar, en este caso El hombre garabateado de Lehmann y Peters, una obra a la cual le tenía unas ganas increíbles, aunque solo fuera por el componente estético, porque sí que es verdad que a nivel de trama era algo que, bueno, pues quedaba como un poquito más en el aire, ¿no? Como que nunca nos llegaban a explicar realmente qué era lo que pasaba. Esto parte básicamente de una especie de familia un poco desestructurada de 3 mujeres, la abuela, la madre y la hija, una familia que parece que nunca ha tenido demasiada suerte, digamos, con la construcción familiar más habitual, que parece que tiene una especie de secreto, de legado familiar, que tampoco se nos deja muy claro cuál es, por lo menos durante el inicio de la obra. Evidentemente todo ello es parte de la conclusión, ya que sí que se nos da a entender todo lo que está sucediendo, y tenemos como eje principal a Betty, digamos la hija a la vez madre, o sea, de los 3 personajes, el central, por llamarlo de alguna forma, la cual sufre una especie de crisis de vez en cuando que le impiden hablar, que le impiden sacar la voz, y por tanto, pues bueno, va a ser uno de los hilos centrales de toda la construcción de la historia. Desde un principio ya se nos empieza a introducir una ligera idea que va rodeando todo lo que es el tema de la Segunda Guerra Mundial en relación con su madre. No sabemos exactamente hasta qué punto exacto está llegando todo esto, no sabemos qué parte es sobrenatural, qué parte es inventada, qué parte es construida. Esto va a llevar a Betty y a su hija a reconstruir un poquito todo lo que es la historia familiar, a viajar, a conocer parte del pasado de todo lo que es su legado, su herencia, y en ese sentido lo he sentido como muy vivo, como algo muy natural, algo muy profundo y algo que personalmente me ha encantado. Sí que es cierto que de cara al final vemos cómo esa parte un poquito más, vamos a decir, sobrenatural, un poquito más fantástica, va cobrando más peso, y lo único que me da pena es que realmente todo lo que es el desenlace se queda en algo como muy corto, en algo muy breve, y que realmente me hubiera dado ganas que hubiera seguido un poquito más para desarrollarlo con mucha más viveza. Creo que es algo para tomarse con pausa, algo para leer, algo para disfrutar. Una historia que yo tenía muchas ganas de leer, como es Las extraordinarias aventuras de Adele Blanc-Sec. Únicamente son 3 tomos para todo lo que es la colección, en este caso publicados por Norma, y de mano de Tardi. En su momento vi la película y no sé por qué extraña razón
pensaba que iba a ir mucho más en esa línea, mucho más de darle protagonismo al propio personaje de Adele Blanc-Sec, pero al final se acaba convirtiendo como en una especie de obra coral donde ninguno de los personajes se salva de recibir una hostia. Al final la película, si la habéis visto en algún momento, por lo que parece en el primer tomo, es una especie de compendio de datos de distintas historias que van cobrando sentido, dándoles, pues bueno, una uniformidad, ¿no? Una coherencia entre ellos como historia única. Y en este primer tomo se nos recogen las 4 primeras historias de todo lo que son las extraordinarias aventuras de Adele Blanc-Sec. Como digo, es una historia que creo que sucede como a principios del siglo XX, creo que es en torno a 1910-1912, donde el personaje de Adele Blanc-Sec me parece una auténtica locura, un personaje súper descarado, súper seco, súper borde, pero por alguna extraña razón me funciona perfectamente en esta historia. Sí que es verdad que, como decía al principio, no le han dado a lo mejor el protagonismo que creía que iba a tener en un principio, y aunque tiene un fuerte componente, por lo menos a nivel de ambientación, mucho más histórico, tampoco deja de tener un fuerte componente mucho más fantástico, y es una historia, como digo, que va caminando siempre a medio camino, valga la redundancia, entre la parte real, la parte imaginaria. Creo que son historias, no voy a decir densas, pero sí que posiblemente un poquito más enrevesadas de lo que a lo mejor podríamos esperar, porque te van contando los puntos de vista de distintos personajes que al final acaban desembocando en un hilo principal, y que, bueno, pues al final tiene una especie de desenlace con un pequeño giro inesperado en prácticamente todas ellas. Creo que están bastante bien construidas, pero también es verdad que en ocasiones el propio Tardi creo que le da mucha más importancia a lo que es la construcción narrativa, al texto que vemos, que lo que es el propio desarrollo narrativo de la imagen. A mí me ha gustado, pero es cierto que hay que tomárselo con calma, no es para leérselo del tirón. No creo que sea algo excesivamente sesudo como para que realmente eche para atrás el meterse en ello, pero no deja de ser un cómic de los años 70 o 80 en la mayoría de los casos de las aventuras que tenemos aquí, y por tanto, pues bueno, es una concepción bastante más clásica de lo que es el cómic francés. Por fin, uno de los cómics que más ganas tenía de leer de todo lo que es el ámbito europeo, porque leí la primera parte y me volví absolutamente loco: El asesino que se merece, las atracciones culpables. Esta es la segunda y última parte, como digo, de esa trama principal del asesino que se merece, la continuación de esa primera parte en la cual veíamos de manera casi literal, me atrevería a decir, la construcción de uno de los protagonistas por parte de otros dos personajes, no quiero decir secundarios, pero bueno, digamos que sí que estaban un poquito más en las sombras. Y aunque sí que es verdad que creo que había un corte bastante grande desde el final de la primera parte hasta este inicio de la segunda, la verdad es que me parece una conclusión increíble. Han conseguido darle una gran coherencia, continúan mucho con esa visión un poquito más nihilista de algunos de los personajes, la construcción incluso de lo esperpéntico, ¿no? De lo grotesco que tienen algunos de ellos, y de ver cómo se van relacionando, de cómo conciben todo lo que es el tema de la muerte, de cómo incluso dejan percibir muy bien algunas de las mentalidades, sobre todo a nivel filosófico, que había a principios del siglo XX, ya que nos estamos moviendo en torno al año 1900. Prostitución, anarquismo, tecnología, exposiciones mundiales, incluso el concepto de la muerte, que evidentemente va vinculado incluso a lo que es el propio título. Estéticamente me parece súper delicado, en muchas ocasiones con un toquecito un poco más abocetado, que también abandona, yo creo, según un poquito lo que le va pidiendo la escena de cada una de las acciones que van sucediendo a lo largo de la obra. Un color también que juega muchísimo, como digo, con esas situaciones, con esas mentalidades o con esa ambientación de cada una de las escenas. Y al final aparece una cosa que llaman el cuaderno gráfico, que es básicamente la recopilación un poquito, pues, de fuentes de influencia, o digamos un poquito de los sketches, de los bocetos. Se convierte prácticamente en una especie de recopilación de cuadros, porque la verdad es que algunas de las viñetas son dignísimas de poder enmarcarse y colgar prácticamente en cualquier museo. Creo que está muy bien incluso a nivel educativo, porque no hace falta conocer nada de lo que está sucediendo fuera, sino que realmente con estos dos tomos te dan un contexto muy comprimido, eso sí, evidentemente, pero de todo lo que estaba sucediendo en este inicio, como digo, del siglo XX, en ese cambio de siglo que yo creo que trastocó tanto todo lo que es la historia. No me apetece tener que descargar la tarjeta para grabar un minuto, así que voy a ir súper rapidito, y es que por fin en Clear Card Dark, en el número 4 de este nuevo arco que nos están trayendo de Sakura Cazadora de Cartas, pasan cosas. Es algo que ha costado mucho. Los 3 primeros números me parecían increíblemente introductorios, pero empezamos a ver cómo por fin hay alguien detrás de ese señor un poquito más enmascarado, de cómo todo esto va evolucionando respecto a los personajes que ya teníamos. La relación entre Sakura y Shaoran se va consolidando un poquito más. Tenemos el personaje de Clau, que por fin nos va aportando algo más de información. Tenemos a Kero, que realmente, pues bueno, sigue en la misma línea de siempre. Toya y Yukito por fin están hablando y estamos viendo un poquito
cómo va evolucionando todo entre ellos, cómo el propio Yukito es consciente de todo lo que está pasando y bueno, pues va intentando averiguar cómo va evolucionando la cosa y en fin, creo que por fin es algo que merecía la pena leer, es algo que yo estaba deseando, de hecho ya me estaba desesperando de que no sucediera prácticamente nada en los primeros tomos y aquí es donde por fin estoy viendo eso que me enamoró tanto de Sakura en la primera serie. Le ha costado bastante arrancar, pero bueno, yo creo que por fin los fans de Sakura podemos estar contentos y por fin, y de manera muy breve, porque ya sabéis que tampoco es la temática principal del canal, pero este segundo número, el de The Reptile Room, de una serie de catastróficas desdichas con el tío Montgomery. Sabéis que es una serie que me encantó en su momento, que estoy leyéndome los libros poquito a poquito, porque únicamente leo en el tren de camino al trabajo, así que tampoco tengo demasiado tiempo para meterle, pero la narrativa de este señor es que me enamora, o sea, tiene algo tan distinto a lo que hemos leído hasta la fecha, o por lo menos a lo que yo había leído hasta la fecha, que no me puedo desenganchar. Construye mucho a través de la repetición, construye muchísimo a través, pues bueno, de la conjunción de juegos de palabras, por llamarlo de alguna forma, y sinceramente me apena muchísimo, creo que ya lo dije en su momento, que en español apenas nos hayan traído los 4 primeros números. Creo que es algo que requiere un trabajo de traducción extraordinario para poder conseguir la misma esencia que el propio Lemony Snicket, Daniel Handler, nos consigue traer a través de los libros, y es parte de lo que yo creo que más me apena de todo ello. Y al final he tenido que descargar la tarjeta. Digo yo, que algún día aprenderé. En fin, hasta aquí llega el vídeo de reseñas de hoy. Evidentemente ahora es vuestro turno, me encantaría que me dijerais si habéis leído alguna de las cosillas que he ido leyendo yo, aunque la mayoría ya son cositas con retraso, novedades la verdad es que más bien poquitas, y que habéis leído durante el mes. Me gustaría que me lo dejarais por abajo en la caja de comentarios porque, pues bueno, aunque sí que tengo que seguir con algunas de estas series, me gustaría ir picoteando alguna cosilla que pues se me haya quedado en el tintero y que creéis que me puede interesar de alguna manera. En fin, como siempre lo he dicho, muchas gracias por estar ahí una semanita más. Evidentemente os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales por si os apetece además seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.